Y ya estamos aquí recibiendo a nuestro siguiente invitado, el doctor Alejandro Carvajal. Vamos a hablar de cómo la hipnosis puede servir en casos del trastorno obsesivo compulsivo. Pero antes de eso, doctor, una solicitud de una televidente con la bienvenida. Y es si a través de la hipnosis se puede también tratar el trastorno de pánico y la depresión. Sí, correcto. Sí, es posible tratarlos en la medida que estos sean originados por algo emocional. Es definitivo esto. Si los trastornos son generados por algo ya biológico, pues obviamente no habría mucho que hacer con la hipnosis, pero específicamente nuestro punto de trabajo es cuando es de origen emocional. ¿Por qué? Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, Olguita mencionaba algo al principio, es esos comportamientos que nos obsesionan y que nos llevan a hacer algo repetidamente, el que va y se fija todo el tiempo si el gas está cerrado, el que va y se fija si de hecho doble llave, el que se fija si le puso tranca a la puerta, pero ¿cómo más podríamos definir este tipo de trastorno? Bueno, el trastorno pues definitivamente es una enfermedad de origen psiconeurobiológica, en donde está dividida, hace parte de los trastornos de ansiedad y está dividida en dos palabras fundamentales que son obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son aquellas ideas, pensamientos que se tienen que llevar a cabo específicamente a través de una compulsión, que es un ritual, una repetición, porque si no se hacen se cree equivocadamente que se puede continuar o que no se puede solucionar. Entonces normalmente están acompañados, pero puede existir una obsesión sin compulsión. Bajo esta definición reconocemos que existen muchos tipos de obsesiones. Algunas, como decía anteriormente, son de origen psicológico y otras son de origen neurológico. Es ahí donde definitivamente estos neurotransmisores que en ocasiones están y en otras ocasiones no están, como la serotonina, hacen como su mella para darnos cuenta que pueden generar este tipo de pensamientos. Cuando estamos hablando de los trastornos que no tienen un origen biológico y que podrían ser tratados, entonces desde el punto de vista de la psicología es el que empezamos a tratar nosotros a través de la hipnosis. Exacto, porque definitivamente estos que son de origen psicológico fueron asumidos por aprendizaje, por imitación, por conclusiones equivocadas, y simplemente empecé a pensar que porque mi padre lo hacía, pues yo también lo hago. ¿Son patrones? A veces son patrones. Como lo decía, son patrones, son imitación, solidaridad, son aprendizajes de lo que vimos que era común en la familia y simplemente empezamos a actuar de esa manera. Se nos vuelve una costumbre y eso es lo que nosotros podemos modificar en hipnosis. Hay que desaprender, como quien dice. Qué pena si esta pregunta puede sonar ignorante, pero pues yo prefiero hacerla y enterarme. ¿Cómo es una hipnosis para un trastorno obsesivo compulsivo o para cualquiera de estos trastornos que tienen una raíz emocional? Finalmente la hipnosis es igual para cada uno de los procesos. Simplemente el paciente entra en un estado ampliado de conciencia, no pierde la conciencia, no pierde la voluntad, se da cuenta de todo. Y lo que buscamos es, halla o busca dónde se originó este pensamiento. La mente solita se va a ese lugar, a ese espacio, a ese recuerdo. Puede fantasear o puede recordar. Y simplemente el paciente empieza a narrar y a través de técnicas psicoterapéuticas se empieza a modificar el pensamiento o la idea irracional que tenía el paciente. ¿En una sola sesión es suficiente de pronto para manejar el tema del trastorno obsesivo compulsivo, o como el trastorno obsesivo compulsivo hay que hacerlo varias veces para poder y el terapeuta se vuelve compulsivo, ¿no? Tienes que venir 50 sesiones. Como en todas las opciones clínicas, en ocasiones en una primera sesión tenemos la posibilidad de hacer una modificación, pero no es fácil determinarlo previamente. Casi que tenemos que trabajar esa primera sesión para darnos cuenta de sus resultados y para ver si se hace necesario trabajar una segunda sesión con el paciente. Doctor Alejandro, siempre que mencionamos cualquier trastorno de componente psiquiátrico, sabemos que hay una predisposición o unos preceptos muy grandes alrededor de este tema, que mucha gente piensa que los medicamentos psiquiátricos emboban, enloquecen más o son muy malos para el organismo. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo diferenciar si una persona tiene
este tipo de problemas de componente psicológico o de componente orgánico y, por ejemplo, estas personas que dicen, no, es que yo no me quiero tomar el medicamento porque yo no, me da mucho susto tomar un medicamento psiquiátrico. Y depender de él. Exacto, ¿sería una alternativa buena este tipo de tratamiento o tiene que ser combinado? Correcto. Ante la primera pregunta, en un proceso de terapia o de acompañamiento clínico, pues obviamente se supone que va a estar acompañado por un profesional. El profesional que está haciendo en este caso un procedimiento desde la hipnosis hace una historia clínica, hace una anamnesis en donde a través de la comunicación con el paciente se da cuenta de la coherencia de la información que tiene el paciente, de si hay hallazgos o registros también de haber visitado a otro profesional y empezar a asociar si dentro de la información que nos da, para nosotros se posibilita que sea de origen psicológico o de origen neurológico. Nosotros incluso muchas veces yo menciono al paciente cuando asumo de manera definitiva que es de origen neurológico, que debe tomar medicamentos. Es que es clarísimo que en ocasiones el trastorno obsesivo compulsivo está asociado con la falta de una sustancia en el cerebro. Pero el que esté tomando los medicamentos no es entonces excluyente del tratamiento también con la hipnosis. En ocasiones la hipnosis funciona también para que el paciente asuma su trastorno de una mejor manera, para que también pueda desalojar de su mente algunos pensamientos que le están generando mucho más compulsión. Usted sabe que a mí me gusta mucho aprender también con ejemplos, ¿no? Y entender mejor los temas con ejemplos. Hay casos de pacientes que usted ha tratado con hipnosis en este tema de trastorno obsesivo compulsivo, qué tipo de trastorno tenía y cómo fue de pronto la evolución. Bueno, rico también mencionar cuáles son los tipos de trastorno obsesivo compulsivo que se conocen. Tenemos como en cuenta 2 o 3 muy básicos. Uno que es bien particular es el de los acumuladores. Los acumuladores, que son aquellas personas... pero en alza. Uy, además. esos programas que uno ve... Sino que yo creo que se volvió famoso después de estos programas que empezaron a salir a nivel internacional. Sí, lo particular es que todos de alguna manera hemos sido acumuladores. Ay, sí. Entonces lo curioso con esto es que, bueno, los acumuladores coleccionan, compran de manera compulsiva y les cuesta mucho salir de alguno de los elementos que adquirieron. Pueden no usarlos hace muchos años y tal vez no funcionar, pero no quieren salir de ellos, los primeros. Los segundos son los atormentadores, que piensan que siempre va a haber algo negativo que va a pasar. Entonces, ante cualquier posibilidad, o ante cualquier historia, dicen, no, las cosas van a salir mal, todo va a salir negativo. Pobrecito. El tercero de los obsesivo-compulsivos está asociado a los lavadores o los limpiadores. Aquellas personas que sea en su hogar, con sus cosas o con su cuerpo, tienen que estar limpiándose constantemente. Los paisas tenemos mucho de eso. Mi mamá está enfermísima de eso. Pero también dentro de ese trastorno obsesivo compulsivo, no sé si entrará. Ustedes vieron una película con Jack Nicholson que él tenía que caminar y no podía pisar las rayitas. Y uno muchas veces ve que los niños hacen esto como jugando, no, pero ¿este juego podría convertirse en un trastorno también? Sí, también hace parte. Lo que pasa es que todos en la infancia tuvimos una época en donde tuvimos una compulsión o una obsesión. Obviamente eso se tumba con el crecimiento y con los procesos pues de Ay, cuénteme desarrollo. pues de pacientes. Espérame, termino. Bueno, el otro viene a ser los ordenadores, aquellos que organizan por de alguna colores. manera, por Yo color, conozco a alguien que en el closet, en degradé. Sí. por color, por forma, por tamaño o por número. Es bien particular ese. Luego de los ordenadores aparece uno que son los repetidores y tienen que estar repitiendo en voz alta o en voz baja lo que pasó, lo que dijeron o lo que mencionaron. Ustedes se imaginan no estar casado con uno. Voy Entonces, a por ir ejemplo, a hacer. tomé este cojín, lo puse allí, guardé no sé qué, y empiezan a mencionarlo todo. Lo dicen en voz baja también. Otro que existe, obviamente, entre las obsesiones, los obsesivos sexuales, que son pensamientos. Ay, sí, no, mentira. Aplico. Los pensamientos o las ideas que se refieren a la necesidad de estar teniendo relaciones o de estar asumiendo una conducta sexual, específicamente. Y por último, los verificadores, que son los que se preguntan pagan, constantemente, ¿ya pagué? ¿No pagué? No piso la raya, si piso la raya, no vengo para acá. Verificadores son esos. Tapo que en estos días, viendo estos programas internacionales, vi uno que tiene una obsesión con el carro, una obsesión sexual. ¿Qué? Se excita con el carro. Sí. En alguna Está emisora enamorado de su hablaron carro. de él. Sí. Bueno,
Bueno, ese es el caso pues, ya de la televisión internacional. Vámonos a lo local. Panorama local. Ajá. Yo recuerdo hace algunos años una paciente que antes de saludar a cualquier persona daba 3 besos al aire. Entonces, antes de saludar, daba 3 besos y saludaba. Esa misma paciente, además, cuando estaba montada en un bus, tenía que estar siempre haciendo carrizo. En un bus, en un carro o en cualquier lugar haciendo carrizo. O sea, esta paciente tenía varios obsesiones y varias Se pueden compulsiones. compartir varios TOCs. Sí. O sea, tener... Hay personas que pueden tener, y ahorita que estamos dando los ejemplos, algunas personas habrán dicho aplico. Y como les decía ahorita, de alguna manera todos los seres humanos asumimos algo de obsesión y algo de compulsión. Se dice que el 2% de la población asume un proceso obsesivo compulsivo. Para quienes somos padres de familia, yo tengo varios, para quienes somos padres de familia, ¿cuál podría ser el llamado de atención y qué tipo de cosas no deberíamos decirles a nuestros pequeñitos para no ocasionarles de pronto un trastorno obsesivo compulsivo de alguno de los que hemos tratado? Por ejemplo, uno muy común es el de la limpieza. Los padres enseñan mucho eso. Y dicen, si te lavaste las manos, si las organizaste, ven yo verifico, ven yo reviso, ven te las lavo, ven te las organizo. Entonces el niño que aprende, si me exigen eso 5 veces, después es posible que diga, tengo que lavarme las 5 veces para estar bien. Tal vez con una vez de manera contundente basta para que el niño tenga una instrucción definida. Exacto. Ahí está la contundencia de parte de los padres para dar muy bien la información. Pero si nosotros no somos contundentes y decimos, lávate las manos, a los 5 minutos sí te las lavaste, ven, yo te acompaño, lavémonos otra vez. No te creo, lavémonos por 5ª vez. No, pero entonces ahí la hipnosis no es para el niño, es para la mamá por cansona. Pues, o sea, la que tiene el trastorno es la mamá. Sí, claro. y creo que eso pasa en la mayoría de trastornos cuando se trata de niños, somos los padres quienes por lo general deberíamos atender. Y con relación a lo que preguntabas ahorita, por ejemplo, en un caso como esos, se asume que el niño recuerde que su madre le exigía lavarse 5, 6, 7 veces y entonces por medio de técnicas de psicoterapia se le pide al niño que reconozca que la conducta equivocada era de la madre. Entonces se hace una modificación del pensamiento y frente a eso el niño dice, no soy yo, es afuera. Sí. Fue enseñado. Ahora que hablábamos programas internacionales y eso, pues hay uno que también está dando mucho de que hablar ahora que se llama Mi Obsesión, algo así. Mi extraña obsesión. Entonces gente, por ejemplo, que se excita con el carro, o uno que tiene una novia con una bomba. Sí. Pues, otra que tiene que coleccionar todo lo de Mickey Mouse que haya. Eso sí pasa de verdad. Sí. Sí. Muchos de los coleccionistas que se sienten pues como muy orgullosos de ser coleccionistas, tienen un proceso de obsesión. ¿Cómo descubrir si ese proceso obsesivo-compulsivo podría ser nocivo para mi vida diaria? Porque es que hay procesos, por ejemplo, el coleccionista, el que le gustan las monedas, pero resulta que no hace nada loco pues por tener sus monedas. Hasta ahí pues es su problema. Pero ¿cómo sé yo que mi trastorno obsesivo-compulsivo es realmente un problema? Pues obviamente cuando afecta la relación con los demás, cuando se le impide tener una buena relación con la familia, con sus amigos, cuando se impide a sí mismo tener relaciones afectivas y cuando de alguna manera se impide vivir su propia vida en un estado natural porque depende del cumplimiento de los rituales. Doctor, desafortunadamente las enfermedades psiquiátricas en su mayoría tienen que ser controladas, no son curadas. En este caso del trastorno obsesivo compulsivo y con el tratamiento del psicoanálisis y de la hipnosis, ¿puede haber curación o es un proceso de control? Como decía, sí, con neurobiológica, si se asume que es de origen emocional, se puede hacer una modificación total. Desde la parte psicológica, desde la parte emocional y reconocer que se generó por un mal aprendizaje. yo me estaba acordando de algo, qué pena, pero en alguna oportunidad hice una obra de teatro donde el personaje masculino era bacteriólogo y tenía un trastorno obsesivo compulsivo, todo el día era así. Entonces ya cuando uno veía la obra y comprendía cuál era como esa obsesión, era muy simpático. Pero ¿cuántas personas realmente se torturan su vida pudiendo vivirla bien, vivirla tranquilo por este tipo obviamente de trastornos? Porque tienen que cerrarla y si salen de la
casa, yo conozco a alguien que si sale de la casa, toca la calle y empieza a sufrir. La casa sí estará bien cerrada, resulta que me van a robar, y es gente que no tiene una buena calidad de vida por esto. Sí, correcto. Pues que lo contacten, doctor. Aquí en el Facebook vamos a poner también los datos suyos, porque siempre que viene, pues los temas que plantea generan bastante inquietud por parte de los televidentes. Así que aquí estaremos también O si no, mire por ahí, dando la escriben información. Por bastante aquí sí, saludos a Francita Borda, dice, hola, yo pienso todo lo malo. Ay, qué pesa, pero vea, tiene tratamiento. Alba Street, Sana, que es quien viene a hacernos las manualidades, dice, ay, no, qué terrible, me gusta demasiado el orden y no me gusta organizar por colores, por tamaños. Le gusta. Ay, le gusta. Igual que a mí. Demasiado cansona con el oficio, quiere que todo esté en su lugar y extremadamente limpio. Ah, no, ese es mi esposo. Cuando quieras ir a tomarle algo a mi casa, bienvenida. Lady Joana. Ay, tenemos varios. ¿Saben qué? Tenemos que invitar al doctor Alejandro y lo va a comprometer aquí con su esposa. Ay, Porque tan divino. No te puedo creer. Pero divino es divino. La esposa es una de las voces más lindas que he escuchado yo y más dulce. Se lo tenía Y estoy muy haciendo guardado. campaña porque empiece a cantar nuevamente públicamente. De acuerdo. Ajá. Oigan, ¿ustedes recuerdan la fundación que ayuda a recoger las tapas plásticas? Fundicáncer. Para ayudar a los Fundicáncer y a los niños con cáncer. Sí, ya tenemos varias. Fundicáncer. Sí. Listo. La que queda por Prado. Entonces ahí tienen la Que a información. propósito de eso tiene bingo dentro de poquito. Ah, bueno, Entonces vamos. vamos a traer la información también.